década de 1960, Singapur era una ciudad con barrios pobres y calles controladas por numerosas pandillas. Tenía un sistema legislativo débil, una población sin educación, una corrupción rampante y salarios microscópicos. Pero en 1965, esta ciudad-estado se convirtió en un país independiente. El nuevo gobierno comenzó a dar los primeros pasos para reestructurar todas las esferas de la vida en Singapur. El país entró en la década de 1970 como un estado estable con un crecimiento económico constante, y en un par de décadas, una nación insular empobrecida se convirtió en un país que avanzaba confiadamente hacia la prosperidad. Verás, en 1959, Singapur acababa de celebrar sus primeras elecciones democráticas de autogobierno, independientes por primera vez de Gran Bretaña. Singapur dejó, pues, de ser una colonia británica. Fue entonces cuando el partido más popular y organizado, el Partido de Acción Popular, el PAP, formado por una serie de jóvenes singapurenses educados en Inglaterra y decididos a cambiar a su nación para bien y para siempre, ganó casi todos los puestos del parlamento, y su líder, Lee Kuan Yew, fue nombrado primer ministro. Cuando Lee Kuan Yew llegó al poder, se encontró con uno de los peores países para vivir de Asia. Había pobreza por todas partes, las violaciones y los asesinatos a mujeres eran comunes y se veía a esta ciudad como una sucia y muy desorganizada. Además, y por supuesto, había corrupción a raudales, heredada de la época colonial, pues el lavado de dinero y el tráfico de influencias eran el pan de cada día. De esta forma, el primer ministro decidió hacer que la lucha contra la corrupción fuera el primer objetivo de su agenda, pues no podría lograr nada si sus funcionarios eran corruptos y desleales. La oficina que eliminó la corrupción. La Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas, a la cual llamaremos CPIO, fue creada en 1952 por el gobierno británico para combatir la corrupción de políticos menores y policías. Lee Kuan Yew empezó un proceso de total modernización de la CPIO, empezando por hacerla completamente independiente de otras instituciones que pudieran obstaculizar sus investigaciones por razones políticas. Después, el siguiente paso fue capacitar a todos los agentes que se encargarían de perseguir y neutralizar redes de corrupción. Al año siguiente de llegar al poder en 1960, el Parlamento singapurense controlado por el Partido Popular promulgó Prevention of Corruption Act, o la Ley de Prevención de la Corrupción, en la cual se especificaba qué y cuándo es corrupción. Si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. Meritocracia, justicia y disciplina, que es el medir el valor de una persona basándose en sus logros y alcances. Conduciéndose siempre por la estimación y el reconocimiento de los que trabajan y se esfuerzan, y el rechazo al mediocre y estafador, los singapurenses no pueden permitir la corrupción en sus vidas, ya que después de todo, la corrupción es solo una forma de ganarse la vida fácilmente, sin esfuerzo y a costa de la sociedad. El sistema de justicia en Singapur, que son los jueces, fiscales y policías, es muy independiente del presidente o el Congreso, al igual que el resto de organismos del gobierno, por lo que así queda garantizado que aquellos que enfrenten la justicia no queden libres de condena por razones meramente políticas, y esto es muy importante a la hora de evitar la corrupción. Entonces, ¿qué es Singapur hoy en día? En primer lugar, es sin duda un centro de transporte vital. Como ya sabes, la ciudad-estado no puede presumir de un gran tamaño ni de una gran cantidad de recursos naturales, pero tiene su propia ventaja única. Ubicación, ubicación, ubicación. Es por eso que Singapur prefiere transportar personas y bienes y lo hace realmente bien. Hace 10 años había 500.000 presos. Hoy solo quedan 50. Todos los criminales confesos y probados fueron fusilados. Toda figura pública corrupta, políticos, policías, militares, fueron fusilados. Los empresarios ladrones fueron fusilados o huyeron rápidamente del país. Los drogadictos que dormían en las calles huyeron del país vía Malasia para evitar pena de trabajo forzados o ser fusilados. El mensaje del gobierno del PAP, Partido del Pueblo, en todos los medios advertía que el país tenía un cáncer y la única solución era extirparlo. La familia en cuyo seno había familiares extirpados se extendía como peligro para la nación y se les controlaban.
Después de haber realizado la limpieza en el país, se reorganizó el sistema político, judicial y penal, y se convocó a elecciones. El primer ministro se postuló como candidato a la presidencia y ganó las elecciones con casi el 100% de los votos. Hoy Singapur es uno de los países más seguros y desarrollados para vivir. Es más seguro que los Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita, España o Israel. Al aterrizar en Singapur, el documento de desembarque tiene una leyenda en letra roja bastante grande y una explicación sobre la pena de muerte vigente en el país por posesión de drogas. Con cero tolerancia, el poseedor de drogas es fusilado o condenado a cadena perpetua con trabajos forzados. Un surfista brasileño ingresó a Singapur con una tabla repleta de cocaína. Obviamente encontró su propia muerte. La madre del traficante apareció en la televisión brasileña pidiendo al presidente Lula que intercediera por su hijo, pero no tuvo éxito. Ni la madre, ni Lula, ni las protestas de los derechos humanos impidieron la ejecución de la ley. En los hoteles hay una guía de la ciudad. Es una página que explica que la policía de Singapur garantiza la integridad física de cualquier mujer durante las 24 horas del día. Pues anteriormente en Singapur se vivía sin ley ni orden, y las mujeres solo eran violadas o asesinadas con frecuencia. Pero ahora eso se acabó. Está prohibido mascar chicle porque después se lanzan a las aceras de la ciudad. No es posible distribuir volantes por las calles, solamente pueden colgarse dentro de las tiendas, y no se pueden entregar a los clientes, pues resulta en una multa muy cara, así no ensucian las calles. En el año 2010, la secretaria de un amigo local que estaba haciendo un trabajo allí fue perseguida por la policía desde su casa hasta el trabajo. Cuando llegó, la policía le indicó que se detuviera. Uno de los policías llegó a la ventana de su coche y le dijo: «Como usted sabe, señora, estamos haciendo una campaña de civismo en el tránsito. Los infractores reciben una multa y damos bonificaciones a los que conducen correctamente». Durante todo el trayecto, la señora no cometió ninguna infracción. El policía la felicitó y entregó un cheque equivalente a $78 y pidió a la señora que firmara el recibo. Esto puede ser una solución para muchos países envueltos en drogas y violencia. ¿Tendremos el valor de hacerlo probar en nuestros países? Pero si Singapur pudo conseguirlo en 30 años, nosotros lo podemos conseguir en la mitad o incluso menos, bastante menos.